Bueno, te habrás enterado ya, ¿no?, de los números que se manejan esta tarde. Sí, sí, claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ustedes estuvieron básicamente cubriendo todo, no me dejaron mucha letra, pero digamos que la inflación de Argentina es un fenómeno macroeconómico. Suben todos los precios, algunos que están congelados o atrasados o intervenidos suben menos, tarifas, comunicaciones, algunos precios de servicios públicos en general, los precios que están más libres suben más, pero todos suben. Eso significa que hay un problema macroeconómico. El problema macroeconómico es que tenemos un déficit fiscal muy grande, que el gobierno no puede financiarse en los mercados, no puede financiar ese déficit en el mercado y lo tiene que financiar con el Banco Central. El Banco Central emitió más de 1,2 billones de pesos el año, 600.000 millones de pesos en el mes de diciembre. Y bueno, a medida que vos tenés una actividad que se fue liberando y a medida que esos pesos empiezan a circular y la gente quiere huir de ese peso antes que le cobren el impuesto inflacionario, porque la forma de eludir el impuesto inflacionario es consumiendo o gastando, la tasa de inflación aumenta, que es lo que estuvimos viendo en estos meses, digamos, ¿no? Y dicho sea de paso, cuando muchos de nosotros decíamos que la inflación de Argentina en 2021 iba a ser 50%, el gobierno nos tildaba de, bueno, de muchas cosas, pero bueno, la realidad se impone en estos La temas. realidad supera la ficción. Enrique, ¿cómo te va? Hola. Un gusto hablar contigo nuevamente. Enrique, acá lo que dejó entrever el gobierno es que precisamente una de las razones por las que no hay acuerdo, al menos por ahora con el Fondo Monetario, es precisamente la decisión de no achicar el déficit fiscal o de hacerlo de aquí al 2027 o no sé qué año deslizó Guzmán que quería cerrar la brecha de la política fiscal. La pregunta es, bueno, si la decisión está tomada y no se va a achicar el déficit por 5 o 6 años más, estamos en materia inflacionaria estamos condenados. Sí, y te voy a hacer una pequeña corrección. Lo que mostró el ministro Guzmán es el déficit antes de pagar intereses. O sea que él va a llevar a cero en el 2027 el déficit primario, pero va a tener que pagar los intereses, con lo cual va a seguir endeudándose. Y esa es la discusión, ¿verdad? O sea, la discusión es, el fondo en general está mucho más, déjame poner, más laxo en términos de déficit fiscal, con la pandemia, el COVID, etcétera. No le exige a los países un ajuste demasiado rápido de su déficit, pero le exige que por lo menos que vaya ajustando, que ajuste, porque otra vez, como Argentina no tiene acceso al crédito, ni lo va a tener porque ha perdido la confianza de los mercados, la única forma de financiar el déficit es que el Banco Central emita. Cuando el Banco Central emite, esos pesos van a la demanda de dólares, a la demanda de bienes, esa demanda termina transformándose en mayores precios y entonces estás en un círculo vicioso. Por eso hay que cortar el problema del déficit, no por un problema ideológico, por un problema práctico. Ahora, si Enrique, vos tenés déficit yo y no no lo dejo podés de pensar, financiar, sí. No dejo de pensar en la canasta básica de un jubilado y en los sueldos. O sea, canasta básica de jubilados, los sueldos y la inflación. Es como que todo el tiempo te corren la zanahoria, Claro. no llegas nunca. Sí. No, bueno, pero es que esa es la política del ajuste. O sea, el gobierno está ajustando sin decirlo. ¿Cómo ajusta? Licúa las jubilaciones y licúa los salarios públicos. Por eso cierra el déficit. Todas las provincias argentinas están con superávit. ¿Por qué está con superávit? Porque solo pagan salarios y como licuaron los salarios, les sobra, entre comillas, plata. Ahora, esa es la mentira del ajuste. El ajuste se está haciendo ahora, haciendo caer jubilaciones y salarios. No es que se va a hacer, simplemente se está haciendo de la peor manera, ¿no? Enrique, seguime este razonamiento, porque para este año 2021 Guzmán había proyectado 29% de inflación, Sí. si mal no recuerdo, Manuel me puede corregir. Sí. Terminamos en 51, números redondos. Sí. Es decir, le erró casi por la mitad. Perfecto. Para 2022 prevé 33% de inflación, más o menos. ¿Qué Más de quiere 60. decir eso, Enrique? ¿Que vamos Bueno, a primero terminar que- arriba de 60, 70? Bueno, otra vez, Guzmán no le erró a la inflación. Habitualmente se subestima la tasa de inflación para que le sobre plata en el presupuesto para gastarla como quiere. O sea, es una trampa que usan los gobiernos, no solamente casi todos los gobiernos, porque vos sabés que el Congreso argentino votó hace mucho tiempo una ley que dice que cuando vos recaudás más de lo que está presupuestado,
en lugar de ir al Congreso y asignar los gastos por el Congreso, el Poder Ejecutivo lo asigna como se le da la gana. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Mandan al Congreso un presupuesto que subestima la inflación, por lo tanto subestima los ingresos, y entonces cuando la inflación da más, porque claramente da más, sobran ingresos, entre comillas, y entonces lo ajusta, lo asigna como quiere, y sin pasar por el Congreso. Es una vieja trampa. Entonces, no es que Guzmán erra en su tasa, en su estimación de inflación, lo hace a propósito. O sea, perdón, lo digo, es un instrumento de política, porque otra vez, para un gobierno, para este gobierno, lo único que le queda es, dado que no tiene otra forma de hacer política económica, le queda el impuesto inflacionario como mecanismo para cerrar. Pero entonces anuncian algo que saben fehacientemente que no van a cumplir. Bueno, sí, por supuesto. Ahora, no sé qué te sorprende. Enrique, ahora te pido que me sigas a mí en el razonamiento. Yo digo, vos tenés casi un 51% de inflación con una pelota de pesos que está contenida en el Banco Central por las LELIQ. Bueno, no lo hagamos tan técnico. Si la inflación esperada tiene un piso de este 51% para 2022, probablemente el Banco Central tenga que empezar a subir la tasa para que esos pesos no se vayan a la calle. Por lo tanto, cada vez vas a tener una bola de pesos mucho más grande y una expectativa de inflación también mucho más grande. ¿Crees que esto puede derivar en algún punto, en algún momento en una inflación de 3 dígitos? Bueno, no, espero que no. A ver, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Lo que pasa es que seguramente, viste, las cosas no son lineales, porque a medida que vas empeorando hay medidas para contrarrestarlas, digamos, ¿no? Es decir, está claro que el gobierno tiene hoy un problema serio porque, bueno, los argentinos tenemos un problema serio, el gobierno no tanto. Tenemos un problema serio porque, como decíamos antes, como vos marcabas, no solamente tenemos emisión para financiar el déficit, sino que para evitar que una parte de esa emisión siga en la calle, el gobierno la saca colocando más deuda del Banco Central. Entonces se arma una pelota. Lo que está hoy en el Banco Central es inflación contenida. Entonces vos tenés inflación contenida en pesos que están guardados en el Banco Central, inflación contenida en las tarifas de los servicios públicos que no aumentaron, inflación contenida en el dólar que no se ajustó como corresponde, e inflación contenida en muchos precios privados, que los precios de la salud, los precios, bueno, de muchos temas que están bajo control, entre comillas. Así que claramente Argentina tiene que enfrentar ese tema. Ahora, no da la impresión de que el gobierno esté proponiendo enfrentarlo con un programa integral. Está proponiendo parches, medidas aisladas, y por supuesto, cuanto más aisladas son las medidas, cuanto menos integrales son, más riesgo corres. Primero, de que la tasa de inflación siga subiendo, como está pasando, y segundo, que claramente Argentina no pueda reordenar su macroeconomía, digamos, ¿no? Ahora, Enrique, ¿esto te trae el recuerdo de alguna otra época, de la previa a la hiperinflación de Alfonsín, de la previa al Rodrigazo? ¿Podés hacer algún paralelismo con algún otro momento de Argentina? Bueno, yo soy muy chiquito, pero leo historia, digamos. Pongámoslo así. El problema de Argentina con déficit fiscal financiado con emisiones es un problema viejo. ¿Qué ha pasado? Hay veces que tenés un poco de acceso al mercado internacional y entonces esa emisión es un poco menor. Este gobierno cortó todos los lazos con el exterior en materia de financiamiento y entonces tenés que financiarlo fuertemente con el Banco Central. El déficit es alto. Así que claramente se parece, si querés, a los 80, para ponerle alguna fecha, o finales de los 70, o mediados de los 70, pero quiero aclarar acá un punto, porque vos lo mencionabas antes y te quiero recordar que en el gobierno de Néstor Kirchner, el primer gobierno de Néstor Kirchner tuvo superávit fiscal, la economía crecía a tasas chinas, o sea, esta idea de que el déficit fiscal te ayuda a crecer es mentira, y tuvo inflación de un dígito. O sea que Argentina puede tener inflación de un dígito, crecer y superávit fiscal. Lo que pasa es que tiene que tener el programa como corresponde, y es cierto además que en el caso de Néstor Kirchner tuvo la suerte de que el boom de los precios de los commodities, claro, y que todo el ajuste se había hecho antes, digamos, ¿no? Es decir, que todo el ajuste fiscal se había hecho antes. Pero lo cierto es que
los superávit fiscales no necesariamente generan problemas en un país como la Argentina. Ahora, Enrique, vos sabés muy bien que por más brillante que sea un plan económico, tiene que tener detrás credibilidad. ¿Crees que esas dos cosas, un plan económico y la credibilidad, pueden ocurrir en estos 2 años que quedan de mandato de Alberto Fernández? ¿O crees que el tema credibilidad es un tema extremadamente complicado para el gobierno? Bueno, yo creo que efectivamente el gobierno ha perdido mucha credibilidad si alguna vez la tuvo, primero porque es una coalición que no tiene coherencia interna, ¿no? Segundo, porque construyó un esquema de gobierno en donde, al contrario del gobierno de Macri, que ya tenía problemas, en donde había cada tema estaba dividido en distintos ministerios, y el Ministerio de Economía estaba fragmentado. Acá no solamente está fragmentado los ministerios, sino que en cada ministerio hay, si me permiten la expresión campestre, un paisano de cada pueblo, digamos, un representante de cada coalición. Es imposible gobernar así. O sea, aun cuando hubiera credibilidad, el modelo de gestión que armó el presidente Fernández, o que armó la coalición, es un modelo muy ineficiente en materia de gestión, lo vemos todos los días. Ahora, recuperar credibilidad, yo sinceramente creo que no lo va a lograr en los próximos 2 años, y por eso el acuerdo con el fondo te sirve, porque te importa credibilidad, digamos, o sea, te permite sumarle un poquito de credibilidad a un programa y dice, bueno, por lo menos van a tener que cumplir porque está atrás el fondo, etcétera, etcétera. Si no tenés acuerdo con el fondo, este problema de la credibilidad se agrava aún más, porque aun cuando tuvieras el mejor programa, un programa económico sin credibilidad no funciona. Enrique, gracias por tu tiempo y por tu análisis. No, gracias a ustedes, que sigan muy bien. Me quedé con esta pregunta que le hiciste.